los compañeros que la idea es que, bueno, estamos haciendo un trabajo final para una materia que es referencial. En el caso de nosotras, están en primero. Sí, en el caso de nosotras tres somos alumnas de la docente Mónica da Silva. Sí. Y bueno, la idea era que eligiéramos un ámbito que nos gustara y dentro de ese ámbito, bueno, elegir una especialización y bueno, y ver qué es realmente lo que hace el psicólogo en ese ámbito, porque si bien hay material en la web de, bueno, el psicólogo... No tienen a uno de carne y hueso que le pregunte cómo trabaja. Eso, ver la experiencia en realidad. Bien, perfecto. ¿Ya están grabando? Sí. Bien, bárbaro. No, lo que les quería decir antes que nada es si tienen preguntas distintas, eso me lo van diciendo, ¿está? Porque son dos grupos diferentes. Sí, nosotros somos alumnos de Sandra Carvajal. ¿Y ustedes también? ¿O? No, de Mónica da Silva somos nosotras tres. Ah, ok. O sea, son dos grupos, digamos. Perfecto. Bueno, primero pregúntenme todo lo que me quieran preguntar. Yo arranco a hablar y si me quieren parar y me quieren hacer preguntas, me preguntan. ¿Está? La pregunta concreta va dirigida cuál es la característica, o sea, qué características tiene el rol de quienes trabajamos en este ámbito. Hace unos 2 o 3 días atrás vinieron otras gurisas de otro grupo, que debe ser de un tercer grupo, de cuarto grupo, que me hicieron una pregunta y me preguntaban sobre la diferencia entre el ámbito de la psicología forense y la psicología jurídica. Yo voy a empezar por ahí y vamos bajando, ¿está? Si tienen preguntas me hacen. La psicología forense es una psicología que se aplica a la palabra foro, que quiere decir foro o ágora. Eso más o menos lo deben haber manejado. Sí. Cuando hablamos de psicología forense, hablamos de todos los ámbitos que están implicados dentro de la psicología forense, donde en realidad, es todo lo que refiere no solamente a lo específicamente jurídico, sino que también trabaja con otros tipos de aspectos. Ahí encontrás, por ejemplo, la psicología criminal, encontrás interpretaciones desde la psicología, desde lo que es la criminalística, la criminología, las ciencias de las experticias forenses, de las pericias, etc. No es que el psicólogo forense haga eso. El psicólogo forense lo que hace es, desde la psicología forense, hacer una interpretación de las ciencias auxiliares de forenses, a lo que tiene que ver con lo psicológico. Por ejemplo, yo actualmente estoy teniendo un caso de una muchacha que es bastante complicado, no puedo decirles específicamente porque es bastante identificable si se los digo, tiene una situación médica de una mala praxis médica, ¿de acuerdo? Y en realidad hay toda una circunstancia que le sucedió donde se operó mal, y en ese caso, por ejemplo, trabaja lo que vendría a ser el psicólogo forense, ¿sí? Que toma datos del orden de lo médico, de lo técnico y de qué mala experticia se le hizo a la persona, de los daños jurídicos, y ahí ya tenemos un ejemplo donde nos vincula lo psicológico forense con lo psicológico jurídico. Cuando yo tenga que tomar contacto con los abogados y con la parte jurídica que, diríamos, está en juego en el caso jurídico específico de esta paciente, yo voy a estar participando como psicóloga jurídica, nunca dejando de estar dentro del ámbito forense. ¿Se entendió? Cuando yo estoy trabajando con ese caso clínico o esa viñeta clínica, en contacto con los médicos que la asistieron, en contacto con una cantidad de otros elementos, yo estoy trabajando como psicóloga forense. ¿Sí? Y si yo estoy haciendo un informe de parte, que es lo que voy a tener que hacer yo con esta consultante, donde voy a tener que explicitar los daños morales, psíquicos y físicos que se le generaron, habiendo después trabajado en interdisciplina con los técnicos que atendieron a esta paciente, voy a hacer un informe de parte y ese informe de parte lo voy a presentar al ámbito jurídico y voy a estar trabajando desde lo psicológico jurídico. ¿Se entendió ahí? Bien. Lo forense, acuérdense en que es de foro. Cuando nosotros trabajamos como psicólogos forenses, trabajamos para presentar nuestras expresiones expertas no es porque yo me la crea, experta es por, no lo sé claro porque después son los planteamientos que aparecen, experta es porque, bueno, está la especialización, tenemos la especialización y tenemos una mirada más calificada, en el buen sentido de la palabra, para poder dar un argumento más específico. El juez no tiene por qué conocer datos de lo que es lo psicológico y lo psiquiátrico. Para eso estamos los que hacemos ampliaciones de causa o los peritos en sí mismos. Peritos existen de dos tipos. Está el perito judicial del Estado y está el perito de parte o el perito privado. En este caso yo trabajo mucho como perito de parte, ¿de acuerdo? En el caso de esta paciente que yo les comentaba, yo justamente hago un informe de parte, que es como lo que haría un perito,
en el ITF, ¿de acuerdo? Y ella, por su parte, que es la parte judicial de ella frente al caso, presenta el informe de parte conjuntamente con el abogado, que el abogado le adjunta un escrito, ¿de acuerdo? Ese informe de parte es visto por los peritos de parte del ITF o del Instituto Técnico Forense, donde están los peritos estatales, ¿sí? ¿Tá? Y se trabaja de esa manera. Yo ahí estoy trabajando dentro del ámbito forense en lo que vendría a ser la línea de psicología jurídica. Cuando estoy dando testimonio, cuando estoy ofreciendo mi opinión experta, cuando estoy trabajando conjuntamente y en vinculación con, diríamos, el abogado o los abogados que estén en la causa. ¿Tá? Hablando en términos poco académicos, somos bastante rara avis nosotros, ¿no? Somos unos bichos extraños. A mí cuando me ven por lo general se piensa que soy abogada, nunca dicen que es psicóloga, ¿está? Pero eso es porque ya si ustedes el día de mañana trabajan en el ámbito, se van a mimetizar con el abogado mucho. No pensamos igual. Nunca yo dejo de ser psicóloga. Mi formación, de hecho, de base es psicoanalítica, ¿está? Y más específicamente lacaniana. Pero, a ver... trabajamos mucho con abogados y el contacto, y esto hace que también es una obligación ética y moral del psicólogo en el ámbito forense de poder, cuando trabaja en lo jurídico, aportarle al abogado desde un lugar que al abogado le sirva, ¿sí? Porque a veces los abogados dicen, no, porque los psicólogos nos vienen a complicar la cabeza, que esa es en realidad la concepción, ¿no? O sea, que vamos a ir a complicarles el juicio o a generarles malestar, o a ir a hacer argumentaciones freudianas que no entiende nada, ni el juez, ni el fiscal, ni nada, y se ponen peor, ¿tá? Porque no les gusta no entender. Entonces, en realidad, ustedes van a tener que aprender a cómo trabajar en ese ámbito de una manera más amistosa. No dejando de lado sus conceptualizaciones formacionales, ¿no? Porque la facultad, yo me formé siempre en lo público, la UDELAR, nuestra facultad, es buenísima y es muy sólida en ese sentido, en la parte de formación clínica, ¿tá? No dejando de lado los conocimientos que ustedes adquieren, pero sí sabiéndolos adaptar de una manera más amistosa cuando trabajan con abogados. Porque mira que la cabecita de los abogados es especial, ¿no? El abogado es un psicólogo, ¿tá? Pero si ustedes saben trabajar con ellos, van a poder ayudar mucho a la víctima o a la persona que está en la causa, ¿sí? ¿Tá? En vez de, como muchas veces pasa, ponerse todos en contra, ¿no? Los abogados decir que nosotros no servimos para nada y los psicólogos decir que no queremos saber nada con los abogados. Capaz que si nos unimos y trabajamos en interdisciplina podemos conseguir cosas muy interesantes, y se consiguen cosas muy interesantes. Pero hay que hacer ese trabajito fino, ¿tá? ¿Qué otra cosita? A ver, más o menos les di una pauta. Sí. Bueno, después yo no me hago cargo si quedan todos enganchados, porque es muy amable. Con que quieren hacer jurídica, ¿eh? Nosotros queríamos saber cómo fue tu trayectoria hacia tu formación. Bueno, bien, mi trayectoria. A ver, yo en realidad primero que nada, y esto es un dato de la realidad para ustedes, que les voy a dar, que les va a servir. Si les interesa este ámbito, ya se ponen a estudiar psicología clínica. Ustedes igual están en primero, están todos en primero, ¿no? Sí. Bien. Traten de siempre estar pendiente de poder avanzar y poder desplegarse más en lo que tiene que ver con lo clínico. El manejo de la psicología clínica y la psicopatología es básica en el ámbito forense. Ustedes el día de mañana tienen que saber distinguir entre un delirio y una persona que está delirando y comete un acto violento, y una persona que es violenta y no delira. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. ¿Qué? Que hay una diferencia entre psicosis y psicopatía. Ahí está, entre psicosis y psicopatía. La psicopatía en realidad es nuestro gran agujero negro en el ámbito forense. Sí. Yo actualmente estoy haciendo mucha investigación, siempre investigué en la parte de psicopatía clínica, porque en realidad el trastorno de personalidad o la psicopatía tiene que ver con alguien que sabe que está haciendo algo que no está bien y lo sigue haciendo. Pero ahí nos metemos en otro terreno, ¿está? Por eso, a ver, les dejo ese datito nomás, porque no los voy a bombardear de información. Pero ese dato es muy importante. Tienen que saber desplegarse muy bien en el ámbito clínico, ¿está? Tienen que conocer mucho de clínica. Yo tuve a grandes docentes. Pueden ustedes acceder a esa información. Enfrente a la facultad están los teóricos de Lizardo Valdés, el Talo Valdés, que era grado 5 de psicopatología clínica. Es brillante, tienen todos los teóricos, son maravillosos los teóricos. Es uno de los grandes referentes a nivel de la psiquiatría y esa parte psicoanalista. O sea, es psiquiatra, especializado en clínica, trabajó en forense y aparte psicoanalista, ¿no? Vos me preguntabas cómo fue mi trayectoria y ahora aterrizo a eso.
Yo en realidad, en tercero, cuando tomé contacto con psicopatología clínica, me di cuenta que en realidad que quería seguir justamente esta línea. Me invitaron a hacer una investigación, investigué en todo lo que tiene que ver con la conducta criminal y los homicidas serializados y asesinos en serie. Empecé divino, ¿no? Una cosa facilita. En realidad me metí con los pesos más pesados, porque en realidad son psicopatías clínicas gravísimas, son de las más graves, personas que han matado a más de 30 y 40 víctimas, ¿tá? Y las han asesinado. Eso al día de hoy no se llama serialización, se llama conducta reeditativa de homicidio serializado, o sea, ya está analizado desde otro lugar. Tampoco les voy a ampliar sobre eso porque tenemos que estar 3 días. Está muy bueno el mate, no sé qué yerba es, pero me gustó. Y no sé, mientras no sea la de cannabis, que está todo bien, porque ahora me puede decir cualquier cosa. Igual ahora está ok, así que no. Bueno, a ver, en tercero me encantó psicopatología clínica, empecé a desarrollarme en eso, empecé a estudiar mucho, me invitaron a este grupo de investigación, hicimos una investigación sobre asesinos en serie y ahí seguí. Ya ahí después me formé paralelamente, porque podía hacerlo, porque yo ya estaba en cuarto de la facultad, ya me estaba por recibir, y me formé paralelamente, y lo tuve que hacer en el exterior, en la parte de criminalística y criminología. No quiere decir que lo tengan que hacer, ¿tá? Pero yo lo hice porque me parecía importante, porque si se trabaja, por ejemplo, a veces la policía puede pedir asesoramientos y demás, y trabajás en lo que vendría a ser otra de las líneas, que es psicología criminal, ¿tá? Que también pertenece a la bolsa de psicología forense, ¿sí? Se necesita conocer todo lo que es la parte criminológica, criminalística, lo que es el reconocimiento de una escena. Es un trabajo igual mucho más específico. Actualmente en nuestro país SI no existe. Existe algo parecido, que es policía técnica, ¿tá? Les aclaro eso porque eso lo digo siempre a mis alumnos. Porque ahora con lo de las series todo el mundo ve CSI por todos lados, ¿no? Igual CSI, en algo un poco más de tercer mundo, es lo que vemos en la policía técnica, justamente como les decía, donde están los expertos en las experticias técnicas forenses, que eso es lo criminalístico. Lo criminológico es el estudio del fenómeno criminal, ¿sí? En movimiento o en dinámica, ¿no? O sea, ¿por qué el criminal comete lo que comete, de la manera que comete, en los momentos que lo comete y con quién lo comete, cómo elige a la víctima? Todo eso, ¿sí? Eso lo estudia más lo que es hoy por hoy acá en nuestro país la policía científica. Y la policía técnica. Y la policía técnica tiene un subdepartamento que es más de análisis de este tipo de comportamientos, que hoy por hoy en nuestro país no está totalmente armado, ¿tá? A veces te piden asesoramiento, otras veces no. Países como México sí lo tienen muy desarrollado. De hecho, yo tengo contacto con colegas allá que trabajan ellos como psicólogos criminales en la escena del crimen. O sea, van con el equipo policial, ¿sí? Acá todavía no existe, ¿tá? No lo tenemos eso instalado. Lo cual, bueno, esto es un tema que yo 2x3 me ando no peleando, pero discutiendo con la gente de la policía, porque en realidad en vez de complicar, aportaría muchísimo, porque orientaría de manera inteligente las investigaciones. O sea, de acuerdo, o sea, cuando pasó, por ejemplo, lo del caso Lola, no era vamos a salir a buscar algo. Bueno, pero ¿qué estamos buscando? ¿Qué, cómo, quién, dónde y cuándo? ¿Tá? O sea, hay maneras, desde el punto de vista de la investigación científica, de ordenar la investigación policial, ¿tá? Y muchas veces el psicólogo criminal puede aportar muchísimo. Lo que pasa es que, les vuelvo a repetir, es una disciplina que no está muy instalada en nuestro país, ¿tá? Y hay un tema de idiosincrasia. El fenómeno criminal es un fenómeno que también tiene elementos culturales y sociales. No es lo mismo los fenómenos criminales en México que los fenómenos criminales acá, ¿tá? Porque el uruguayo tiene su forma de hacer crímenes también, que no es igual al crimen del mexicano. ¿Se entendió? Bien. Porque hay un factor que ustedes lo tienen que haber visto, igual están primero, pero lo van a ver, que es epistemofílico de alguna manera, o epistemológico, ¿sí? El crimen no es el mismo a lo largo de la historia del mundo, va cambiando, y cambia también por aspectos antropológicos y sociales y culturales, del lugar donde se instala o se genera, ¿tá? El crimen también es una expresión social, mala, pero es una expresión, y hay que saber leerla, ¿sí? ¿Está? Bueno,
¿Qué más? Yo me voy por las ramas, váyanme bajando porque nos quedamos hasta mañana. ¿Qué tiene que ver con eso? Nosotros sabíamos que te habías especializado en el exterior para hacer, la especialización en perfiladora criminal, no sé si está bien, si está correctamente. Sí, perfilación. En realidad es un término que me preguntan, pero a veces evito nombrarlo porque es como muy norteamericano. Ahí está. Bueno, y claro, traíamos eso también, de la duda de si existe actualmente en el ámbito público, en UDELAR, alguna manera formación académica de formarse como psicólogo experto en perfilación. No. En realidad, si yo te devuelvo, a ver, ¿qué pasa? Yo amo mi facultad y no es un tema pero digo, a ver, nosotros, por ejemplo, en nuestra facultad no tenemos un departamento de investigación en conducta criminal, por ejemplo. Que en realidad en la UNAM, por ejemplo, yo tengo contactos, siempre mantuve contactos con ellos están avanzadísimos en México y ya tienen departamento, pero pila. Pero a ver... Son contextos distintos. Son contextos distintos, pero también hay una cuestión. El uruguayo es muy... Miren, yo ahora estoy terminando mi maestría, después están todos invitados, bueno, lo van a ver porque se hace una invitación general. Mi tesis es sobre menores en situación de infracción con la ley y estoy haciendo la maestría en Derechos de la Infancia y la Adolescencia y la UDELAR también. Y tengo que presentar la tesis. Y tiene que ver con esto. Porque aparece esto también en el fenómeno de los menores y demás, ¿no? Nosotros los uruguayos tenemos algo en la idiosincrasia nuestra que es como que si yo no lo nombro, no existe. Entonces, si yo no lo cosifico en una palabra, no lo nombro, no nomino algo, es como que me juego el jueguito mágico interno, infantil, de que eso no existe. Entonces tiene que ver con esto que vos me estás preguntando, porque ¿qué pasa? Es muy importante que hayan estas cosas, estos departamentos y demás, pero yo creo que también a nivel sociocultural de todos hay como un miedo de que si lo instalamos, es como que aparezca. Pero en realidad de hecho ya existe. Lo que pasa es que tenemos miedo a darle nombre muchas veces. Vamos a hacer una apología de... Bueno, sí. Pero si van a trabajar en este ámbito, van a tener que aprender mucho a manejar esa palabrita que vos usaste. Porque muchas veces los que trabajamos en esto y nos especializamos en esto, podemos ser interpretados como que queremos defender al criminal. Y no pasa por eso. O defender la interpretación del crimen. Que yo resignifique en la lógica criminal algo, no significa que lo esté justificando desde lo jurídico. Hay un autor que se llama Jacques Alain Miller, que lo pueden buscar. Alain Miller, con doble L, es francés. Él es lacaniano y trabaja en el ámbito de la psicología forense únicamente, es brillante. Y él dice algo que es increíble. Él dice, existen dos lógicas, la lógica jurídica y la lógica vivencial, diríamos, de la cotidianidad. Cuando yo trabajo con una víctima, no puedo pretender, la víctima no puede pretender que la lógica jurídica le devuelva una explicación a lo que le quitaron como víctima en la vida cotidiana. ¿Se entiende? Sí, sí. Son dos lógicas. Eso lo tengo que manejar siempre. Y tiene que ver con esto de que yo puedo entender la lógica criminal y eso no significa que yo esté buscando que la lógica jurídica justifique lo que el criminal hizo. Significa que en realidad quizás yo puedo estar empezando a trabajar a futuro en investigación y puedo trabajar en prevención. Porque si yo puedo entender esa cabeza, puedo prevenir. Ya sabes cómo actuar. Exacto. Y principalmente ya sabes muy bien cómo devolverle a la víctima o a las potenciales víctimas, que somos todos, porque todos somos potenciales víctimas, la manera de captar cuando están en riesgo o en peligro. No es hacer una alarma pública ni que todos nos transformemos en paranoicos. ¿Está? Pero, claro, porque ese también es el miedo social del uruguayo. ¿Viste? Ella reaccionó y se rió. Porque es como esta cosa ay, no, qué horrible. No es demonizar a nadie. ¿Sí? No es apologizar y tampoco es demonizar. Pero hay que saberse manejar en ese intermedio. Si me lo preguntás a mí, estaría buenísimo que la universidad lo tuviera. ¿Tá? Actualmente no lo tiene. Yo me formé en otras partes. Actualmente ya lo que te iba a devolver. Argentina está muy desarrollada la formación. Yo ahora me estoy formando en un curso que está dando Osvaldo Torre, que trabaja, él es criminólogo y trabajó en el caso de Ángeles Rawson y en el caso de Nisman en Argentina, y da formación en la parte específica de perfilación, ¿tá? Pero, a ver, chiquilines, si les interesa esta área, ustedes no se terminan de formar nunca.
Porque si hay alguien que tiene que tener muchísimo conocimiento técnico en el terreno forense, es el psicólogo. Les diría que más que el psiquiatra. Porque, a ver, la psicopatología clínica cambia a medida que evoluciona la historia, todo precioso. Pero en realidad nosotros trabajamos con el elemento más subjetivo del acto criminal. Entonces necesitas conocer de todo, de criminología, de criminalística. Me acuerdo que una vez traje a una panelista argentina y le preguntaba, bueno, pero ¿y cuántas especializaciones tenés? ¿Y cuántas especializaciones necesitas para formarte en esto? Y ella le dijo, yo a esta altura ya debo tener máximo como 20 o 25 especializaciones. Porque es la mente de la persona que comete un crimen. Pueden trabajar en eso, focalizándose en eso, pueden trabajar en maltrato infantil y en violencia, pueden trabajar en violencia en general, pueden trabajar en victimología, que es meterse en la cabeza de la víctima. ¿Tá? Pueden trabajar en distintos focos de investigación, ¿sí? Pero hay que conocer mucho del ser humano. Por eso empiecen con clínica. ¿Tá? Métanle a clínica. No sé si te contesté. Sí. Correcto. ¿Sí? ¿Bien? Sí, ya sé que correcto. No voy a tener que ir. Como la respuesta de Susana Jiménez. Bueno, que se terminen de criarme vos. Sí. Porque a mí es lo que me interesa. Te interesa. Sea, desde chica siempre No tenés por qué irte. Mirá, tenés formaciones que son semipresenciales. Ajá. Y que las podés hacer allá y venir. Y estudiás allá. México trabaja mucho con eso. Lo que pasa es que, a ver, nunca podés perder el eje en el sentido de que te formes afuera no implica, no te puedes hacer la fantasía de que cuando venís con toda esa formación la vas a poder aplicar a rajatabla acá. Sí, no, sí. Lo mío va más bien por el lado de algo personal que siempre me gustó toda la vida, y conocer la mente criminal es algo que a mí me fascina. Y en la policía podés entrar y podés hacer trabajos, pero el tema es que tenés limitaciones también. Yo tengo alumnos que son policías y tengo contacto muy directo con la escuela y todo. Y el tema es que, claro, a ver, no son limitaciones porque ellos, por mala onda o porque mala disposición. Es porque en realidad a veces lo social no habilita determinadas cosas. No te deja entrar. Entonces, o sea, tenés que... Somos bastante, voy a decir una palabra fuerte. En el ámbito psicológico nuestra especialidad es bastante bastarda. Está muy bastardizada. Eso lo tienen que saber. O sea, nosotros somos bastante bastardizados, porque digo, no me estoy victimizando. Pero hay como un juego ahí. Porque aparte también trabajamos con algo que era como señalaba la compañera, que roza esta cosa de lo criminal y bueno, ¿y qué viene? ¿A justificar lo criminal o a quién viene a justificar? A mí me pasa en la cotidiana que cuando digo lo que quiero hacer me dicen, ay, pero sos fría, sos esto, sos lo otro. Bueno, nosotros éramos lo peor visto. Cuando me preguntaban, yo estaba en tercero, ya cuarto, diciendo qué es la especialidad, me miraban diciendo, o está loca, o algo pasa mal con ella, porque quiere estudiar eso, y la pregunta que te hacen es si te gusta. Y yo siempre les explico y les digo que no pasa por un tema de gusto. En realidad, cuando uno trabaja en este tipo de disciplinas, trabaja con determinadas circunstancias que también tienen que ver, y eso ustedes lo van a ver en sus propios procesos terapéuticos, con orden de cuestiones personales de uno. Yo, por ejemplo, trabajo siempre centrada en la esperanza de la víctima. ¿Sí? No trabajo para esto de decir, ay, qué lindo, me encanta ver al perverso, a ver cómo funciona. O sea, porque, bueno, no, pueden haber cabezas así. No sé, yo no pongo la mano en el fuego por nadie en este ambiente. Pero digo, creo que no, que los psicólogos que trabajamos en esta línea no pasa por ahí. Siempre estamos buscando la luz y el beneficio para la víctima, o para la persona que viene a pedir ayuda. ¿Sí? Pero hay que aclararlo, porque si no también está la fantasía del entorno de como que a uno disfruta viendo eso, y en realidad no pasa por ahí. A uno la libido, o sea, el patos lo mueve por otro lado, la pasión va para otro lugar, y en realidad te hacen movilizar, sí, muchas veces cosas personales que capaz que ustedes van a tener que analizar si les interesa el área, porque por alguna razón están acá, y no son muchos, bueno, muchos para el poco espacio, pero y hay más mujeres que varones, ¿viste? Vos vas a tener ese problema. En el ámbito forense siempre vas a ser bendito seas entre todas las mujeres, porque siempre son pobres, mis alumnos también, siempre son 2 varones y 80 mujeres, pero eso no es un tema social solamente, sino también que tiene que ver con el área. Las mujeres somos más predispuestas a esta cosa de la contención, de la ayuda en la parte forense. Se ven más mujeres que hombres. Y bueno, pero bueno, vas a estar rodeado de mujeres siempre. Vos pensalo así. ¿Cómo estás?
está constituida la población que trabajas? Digo, si trabajas con niños, con... Bien, yo empecé en realidad, a ver, después que hice estas formaciones, me recibí y es así, el primer trabajo que tuve fue en una ONG que trabajaba con abuso sexual infantil y maltrato. Y eran todos niños abusados sexualmente, la mayoría de 2 años a 10 o a 9. Yo cuando terminé, vieron que no perdí tiempo, porque esto es así, ustedes no pierdan tiempo, terminan una cosa y empiezan la otra, porque después uno empieza, no, porque dejo este año, dejo el otro, cuando quiera acordar, no sé, es el 2090 y no se recibió todavía. Háganle caso a una boba. A ver, cuando terminé la facultad hice una diplomatura en Ciencias Sociales en Intervención de Familia en casos de violencia y maltrato y abuso. Y me especialicé ahí, me especialicé en abuso infantil porque tenía que ver, era lo más cercano, diríamos, vinculado al tema de la violencia. También es un área de la victimología infantil dentro de la psicología forense. Y ahí al año siguiente empecé a trabajar en la ONG esta que te digo, hice la intervención y bueno, seguí trabajando posteriormente. ¿Y eso qué significa? Eso significa, vuelvo a tu pregunta, que en realidad con poblaciones trabajo con todas. Yo, por ejemplo, a nivel clínico tengo pacientes de todas las edades. En la parte, a ver, siempre los casos que atiendo, y eso les va a pasar a ustedes cuando sean psicólogos, de una manera o de la otra se vinculan con el elemento de la violencia. ¿Se entiende? Sí. Específicamente. ¿Tá? Por ejemplo, no me especializo en alteraciones de la alimentación, por ejemplo. O no, pero digo, a ver, el paciente es como que lo olfatea a ustedes, ya va a venir directamente, ¿tá? Después de haber hecho esto, estuve trabajando entre 4 y 5 años en poblaciones de contexto sociocultural muy crítico, en Marconi, Casaballe y Borro. Estuve en la Calera del Zorro también, en barrios complicadísimos, era psicóloga de área, trabajé en policlínica muchos años. Y ahí también, en esos aspectos, era uno del grupo de psicólogos del nodo que, si bien trabajaba en policlínica con todo tipo de temas, específicamente atendía temas judiciales, o sea, temas que tenían que ver con maltrato, con abuso, con violencia doméstica, etc. ¿Tá? Y poblaciones como que te llegan en base al caso, ¿no? Se trabaja también mucho, o sea, yo tengo la formación psicoanalítica de base, que me ha ayudado muchísimo y que es muy buena. Van a odiar leer Freud, pero léanlo porque es importante. Es maravilloso. Pero, diríamos, también, por ejemplo, en el ámbito forense se trabaja mucho con disposiciones distintas de estrategias de clínica. Por ejemplo, disposiciones que tienen que ver más con lo sistémico, con las configuraciones. ¿Tá? Podés, por ejemplo, tener entrevistas donde viene el papá, si el papá se está haciendo atender por un tema de violencia, y podés pedirle que el papá, si está en buen trato con la mamá, vea la manera de venir, capaz que el papá con la nenita o con la hijita, para vos ver el vínculo que tienen, ¿tá? O sea, se va trabajando desde distintos lugares. No es que yo diga, bueno, no soy psicoanalista, y bueno, padre, si vos tenés un problema X, no, se cae fuera de mi encuadre, andate, ¿tá? Porque digo, en este ámbito no podés, ¿tá? Sí, en Casaballe, en el Marconi, tuve todo tipo de edades y todo tipo de casos. Yo tenía pacientes que eran homicidas, que habían salido de procesamientos, pacientes procesados, una cantidad, bueno, de todo. Gente que trabajaba en el ámbito del narco, todo. Si ustedes quieren formarse en esto, tienen que hacer mucha práctica y eso significa que hagan muchas pasantías. ¿Tá? Y olvídense de cobrar al principio. No, porque es lo que me preguntan, ¿y se paga? No, la pasantía es honoraria, es algo que ustedes le están devolviendo a la sociedad uruguaya. Nuestra sociedad tiene una de las pocas universidades en Latinoamérica y en el mundo que no es paga. Sí hay gastos de fotocopia, hay gastos de una cantidad de cosas, pero miren, créanme que es poquitísimo en comparación con lo que se tiene que pagar, por ejemplo, en México, que hay que pagar, o en Europa, que hay que pagar muchísimo para poder recibir la formación. Entonces, cuando nosotros terminamos, nosotros tenemos que hacer mucho trabajo social en ese sentido. Es una obligación, ¿tá? Porque por todo lo que nos dieron, nosotros devolvemos algo. Y los uruguayos tenemos que acostumbrar a trabajar un poco más en esa línea y a ser un poco más solidarios entre nosotros. No sé si contesté. ¿Contesté bien? Bueno. A ver, ¿qué más?
Pregunten. Nosotros tenemos también la duda de qué tanto conocimiento tenés que tener de la parte jurídica, leyes, legislación, para poder ejercer como psicóloga. Bueno, cuando yo me recibí, lo primero que me compré a las 24 horas siguientes fui a la Facultad de Derecho, fue el Código Penal. Para que vean el grado de frustración de la psicóloga forense de ser abogada. Yo siempre eso es un chiste de mal gusto que hago con mis compañeros abogados y les digo, ustedes estamos cambiados, porque ellos me dicen, ay, qué linda la psicología, y les digo, estamos cambiados, ustedes son psicólogos frustrados y yo soy abogada frustrada, ¿viste? Bueno, porque tenemos algo de eso, en realidad los que trabajamos en esta línea, ¿no? Tenés que conocer, miren, yo hace más o menos unos 20 días estuve en una mesa que me invitaron a la Facultad de Derecho, en la Comisión de Derecho Penal, que se trabajó con feminicidio, que tuvimos unas discusiones brutales, sabía antes de ir a la mesa que iba a ser así. Está instalada, porque el Código Penal ahora tuvo su modificación hace un mes y medio más o menos, lo cual significó todo un movimiento brutal. Estamos hablando de una constitución de 1830, un poco atrasados estamos, nada más. Y me acuerdo que bueno, fue una mesa, se prendía fuego la mesa. Porque había abogados que estaban en contra de la tipificación de lo que vendría a ser el feminicidio, ¿tá? Como feminicidio, que es así como se llama ya en la jurisdicción mexicana hace muchos años atrás, porque consideran que es como un especial agravante que se le agrega a alguien que mata a una mujer, cuando en realidad no es necesario porque simplemente creen que es un homicidio común y corriente, ¿no? Y en realidad a mí si me lo preguntan, y ahí viene la necesidad de nosotros manejar en este ámbito los conceptos jurídicos, yo creo que sí que es un especial agravante, porque no es lo mismo alguien que matar es matar. La comisión del homicidio es un homicidio, ¿está? Pero hay homicidios y homicidios. No es lo mismo el homicidio que genera un hombre a una mujer que la tiene encerrada en una casa, que ella, por ejemplo, que tuve un caso así, está psiquiátrica y no le da la medicación ni le deja comer y la desnutre al punto de dejarla a un paso de la muerte. Si esa paciente no iba a la policlínica, se moría, llegó por sus propios medios. No es lo mismo ese homicidio, ¿tá? Que alguien que venía de una barra brava, que no lo estoy justificando, ¿tá? Andaba armado, estaba tomado y le pegó un tiro al que tenía al lado. Cuando yo hablo del primer caso, estoy hablando de un caso que sí es especialmente agravado, porque sí hay intencionalidad, y ahí la necesidad de manejar nosotros alevosía, premeditación, pero aparte hay algo que se suma, que es un factor que tiene que ver con los crímenes de odio, que así se llaman, dentro de los cuales encontramos el feminicidio. Hay un odio, un patos, una libido especial canalizada para lo mortífero, ahí lo tanático, centralizada en la figura femenina, porque no lo hacía con otros integrantes de la familia, era solamente con ella, para someterla, ¿tá? Entonces, en esos casos yo creo que sí es importante conocer los conceptos legales y poder decir, bueno, sí, esto es un feminicidio, que no es lo mismo que un homicidio simple, ¿tá? Porque ahí surge toda esta cuestión. Bueno, entonces el homicidio tendría que haber un homicidio, ¿no? Pero no pasa tampoco por eso, ¿sí? Aparte ustedes saben que en la violencia de género nosotros tenemos un temita que es que los varones, por más que sean más chiquitos que nosotras físicamente, tienen una disponibilidad física y hormonal frente a la fuerza física que es distinta que la mujer. Por consiguiente, no es que nosotras nos queramos victimizar. Aunque, ojo, que tuve casos de mujeres que le pegaban a hombres, y tuve varios. Había una que nos daba miedo a todo, que nadie quería hablar. Era grande como esa puerta.